Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 5 de noviembre del año 2025. Y en este momento usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxitos 107.1 FM en Miami por HD2. Usted también puede vernos en descargando la app de TVV en su plataforma preferida, en App Store, Android TV, Google TV, Roku y Fire TV. Solo tiene que descargarla en comillas TVV comillas. Hoy, 5 de noviembre, día de Santa Ángela de la Cruz, Santa Isabel, San Zacarías. Felicitaciones a las Ángelas, a Isabel y a los Zacarías. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy es el día del plenilunio. El plenilunio coronó a las 8:19 de la mañana con la luna en Tauro. Del día del plenilunio, nos advierten aquí, es el momento más determinante e importante del ciclo lunar. Se despierta el lado más instintivo del ser humano. El cuerpo está predispuesto a retener líquidos. Es recomendable moderación en las comidas y en las emociones. Los sentimientos están a flor de piel. Se despierta el lado más instintivo del ser humano. Y esto ha ocurrido con la luna en Tauro, que es luna de llenura, de abundancia, luna de prosperidad. Plenilunio con la luna en Tauro y el sol, por supuesto, en Escorpio, este miércoles 5 de noviembre del año 2025. El 5 de noviembre de 1568 murió el cacique Guaycaipuro, jefe de varias tribus caribes. El 5 de noviembre de 1900 en La Habana se celebra la primera convención constituyente. En la apertura, la marcha compuesta por Perucho Figueredo en 1868 es reconocida oficialmente como el himno nacional de Cuba. El 5 de noviembre de 1912 eligen al demócrata Thomas Woodrow Wilson como presidente. El 5 de noviembre de 1924, el ejército invasor de Estados Unidos sale de la República Dominicana, terminando así una ocupación de 8 años. El 5 de noviembre de 1937, Adolfo Hitler le informa a sus líderes militares en una reunión secreta su intención de ir a la guerra, ya en 1937. El 5 de noviembre de 1956, la Gran Bretaña y Francia desembarcan fuerzas aerotransportadas en Port Said, Egipto, lo que intensifica la crisis del Canal de Suez. El 5 de noviembre del 2006, el dictador Saddam Hussein es sentenciado a muerte por una corte iraquí por crímenes de lesa humanidad. Y el 5 de noviembre del 2024, Donald Trump es elegido el presidente número 47 de los Estados Unidos, de manera tal de que es el segundo presidente que es reelegido no de manera consecutiva. El primero fue Grover Cleveland. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Maribel Balvin. Con ella vamos a analizar los resultados electorales del día de ayer. Luego vamos a conversar con el periodista César Batiz, director de El Pitazo. Con él vamos a hablar del secuestro de FM Center, esa gran red radiofónica en Venezuela secuestrada por Rafael Sarria. ¿En qué consiste ese secuestro? ¿De qué hablamos cuando hablamos del secuestro de un circuito radial? Luego vamos a conversar aquí en Miami con el doctor Rafael Peñalver sobre el cierre del gobierno. Hoy es el día 36, ya es el cierre del gobierno federal más largo en la historia. Luego, en Caracas, vamos a conversar con el padre Manuel Teixeira. Él es director general del Instituto de Teología para Religiosos. ¿Qué significa la decisión del Vaticano de que la Virgen María ya no será corredentora? ¿Qué es eso? Luego vamos a conversar con la doctora Julie González en Washington. Ella es especialista en demografía climática, experta en salud ambiental. Con ella nos vamos a ocupar de ese glaciar que se ha derretido en un 50% en la Antártida. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias tiene a efecto de los océanos un derretimiento de esta envergadura? Luego vamos a conversar con la actriz y
directora de teatro Marilyn Romero. Se va a inaugurar la Cuarta Pared Cultural Arts Center, un nuevo espacio dedicado al arte escénico y la formación teatral aquí en Miami. Va a inaugurarse montando las sillas, la obra fundamental del teatro del absurdo del francés Eugène Ionesco. Y nuestro foro de hoy es importante, va a ser fundamental para todos. Arranca la temporada del bolsillo roto, porque vamos a entrar en el fin de año, que es cuando más se gasta, y vamos a entrar en un periodo inflacionario. Y la inflación pues hace que el bolsillo se rompa y las monedas que allí metemos no duran nada. Lo vamos a abordar con Jonathan Loidy. Él es CEO del grupo Set Latam, es columnista de Forbes, y con Gisela Turazzini, CEO de Blackbird Bank. Ella es ingeniero financiero. Ese pues el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:06 de la mañana vamos entonces con las noticias más importantes de este día. En las importantes elecciones a gobernador del día de ayer, martes 4, las demócratas Abigail Spanberger y Mickey Sherrill liderarán Virginia y Nueva Jersey, respectivamente. Spanberger será la primera mujer en ocupar la gobernación de ese estado. En la contienda por la Fiscalía General de Virginia, el representante Jay Jones, demócrata, superó un escándalo relacionado con la filtración de mensajes de texto violentos para derrotar al fiscal general en funciones, Jason Miyares, que es republicano. California aprobó la Proposición 50 de redistribución de distritos, una victoria para el gobernador Gavin Newsom, la cual permite al Estado obviar a su comisión independiente de redistribución de distritos y aprobar un nuevo mapa electoral favorable a los demócratas para la Cámara de Representantes antes del 2026. Newsom convocó a la elección especial después de que los republicanos de Texas aprobaran un nuevo mapa electoral favorable al Partido Republicano para la Cámara de Representantes. Tras los resultados, el presidente Trump publicó en Truth Social: Trump no estaba en la boleta electoral y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, según las encuestas. Cita textual. La ciudad de Nueva York eligió al socialista demócrata Zohran Mamdani como su próximo alcalde, enviando un mensaje a Andrew Cuomo, el exgobernador de Nueva York, de que el mensaje de Mamdani sobre la asequibilidad de la vivienda tuvo gran acogida. El alcalde electo de Nueva York, demócrata, se dirigió a un auditorio repleto en el Teatro Paramount de Brooklyn y allí dijo: apoyaremos a los sindicatos y ampliaremos la protección laboral porque sabemos, al igual que Donald Trump, que cuando los trabajadores tienen derechos inquebrantables, los empresarios que intentan extorsionarlos se vuelven insignificantes. En efecto, Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, una ciudad impulsada por ser inmigrantes, una ciudad impulsada por inmigrantes y a partir de esta noche, una ciudad liderada por un inmigrante. Así que escúcheme bien, presidente Trump, cuando le digo esto: para llegar a cualquiera de nosotros tendrá que pasar por encima de todos nosotros. Cita textual. Una demócrata, Elaine Higgins, lidera la contienda por la alcaldía de Miami, pero la campaña no termina el día de las elecciones, porque ninguno de los 13 candidatos que aspiran a reemplazar al alcalde republicano saliente, Francis Suárez, obtuvo más del 50% de los votos, lo que desencadenó una segunda vuelta. La elección técnicamente no partidista parece encaminarse a una segunda vuelta para el 9 de diciembre entre la demócrata Elaine Higgins y el republicano Emilio González, los dos candidatos más votados anoche. Según los resultados preliminares de las elecciones, el alcalde de Miami Beach, Stephen Maynard, parece encaminarse a la reelección. Maynard obtuvo aproximadamente el 52% de los votos frente a 48% de la comisionada Kristen Rosen González. Los temas de seguridad pública dominaron la campaña.
Maynard, quien fue elegido alcalde en 2023, basó su campaña en su historial de ley y orden, destacando su mano dura contra el caos de las vacaciones de primavera y la falta de vivienda, así como el aumento de los procesamientos por delitos menores municipales. El excomisionado de Miami, Frank Arroyo, se enfrentará en una segunda vuelta a su contrincante Rolando Escalona, luego de que ninguno de los candidatos obtuviera más del 50% de los votos en la contienda por el puesto vacante del Distrito 3. Esto pone a Carollo, un candidato del establishment, a la defensiva ante un recién llegado a la política que amenaza con poner fin al control de la familia Carollo sobre el Distrito 3. Frank Carollo ocupó el cargo desde el 2009 al 2017, momento en el que su hermano mayor, Joe Carollo, lo sucedió. Joe Carollo cumplió 2 mandatos consecutivos y ahora su mandato ha expirado. Además, los votantes de Miami aprobaron límites de mandato vitalicios para los funcionarios electos, restringiéndolos a 2 mandatos como alcalde y 2 como comisionado durante toda su vida. Bajo las reglas anteriores, los funcionarios electos en Miami estaban limitados a 2 mandatos consecutivos en cada cargo, pero podían postularse nuevamente para el mismo puesto después de un periodo de inactividad. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos mataron a 2 personas en un nuevo ataque contra una embarcación sospechosa de narcotráfico en aguas internacionales del Océano Pacífico, según informó el secretario de Defensa Pete Hegseth. Según el Pentágono, la nave fue identificada por inteligencia naval como parte de una ruta conocida de contrabando y fue destruida tras ignorar advertencias de alto. No se reportaron bajas estadounidenses ni evidencia confirmada sobre el tipo de carga transportada. Se trata del 16º ataque de este tipo desde septiembre en el marco de la campaña marítima de Washington contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico. Con esta acción, el número de muertos asciende a 66. El Papa León XIV instó ayer a buscar el diálogo para encontrar una solución a los problemas entre Estados Unidos y Venezuela en el Mar Caribe e insistió en que con la violencia no venceremos. Esto al ser preguntado por periodistas tras los recientes ataques en la zona. Lo más importante es buscar el diálogo, dijo el Papa. En su comparecencia ante la prensa al salir de su residencia de Castel Gandolfo, en las cercanías de Roma, el pontífice también se refirió a la situación en el Medio Oriente, donde dijo que la paz es muy frágil y debe basarse en la justicia de todos los pueblos. Gracias a Dios, al menos la primera fase del acuerdo de paz sigue adelante, pero es muy frágil. Es necesario ver cómo avanzar hacia la segunda parte, abordar el tema del gobierno y garantizar los derechos de todos. Cita textual. El periodista venezolano Joan Camargo recuperó su libertad en el día de ayer después de más de 100 horas de desaparición forzada. Hasta los momentos se desconoce qué grupo, policial o no, le tenía cautivo, ni más detalles de su liberación. La noticia se dio a las 5 de la tarde de ayer, 4 de noviembre. Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este 4 de noviembre, posteó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en la red X, acompañando el anuncio con una fotografía de Camargo visiblemente agotado. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó que la próxima cumbre entre la CELAC y la Unión Europea prevista en Colombia no tiene sentido si no aborda los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en las costas de Sudamérica. Cito, no quiero que lleguemos a una invasión terrestre de Estados Unidos a Venezuela. Eso dijo Lula y explicó que ya conversó con el presidente Donald Trump sobre el tema, recordándole que América Latina es una zona de paz y que la no proliferación nuclear está consagrada en la Constitución brasileña. Me enorgullece haber votado por mantener nuestro territorio libre de armas atómicas, dijo Lula. El mandatario subrayó
que la región no necesita guerras ni intervenciones militares, insistiendo en que los conflictos políticos deben resolverse mediante el diálogo y la diplomacia. En Chile, el candidato ultraconservador y libertario a la presidencia, Johannes Kaiser, generó polémica al afirmar que consideraría indultar a los condenados por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Sus declaraciones se producen en medio de un clima político marcado por el avance de opciones de extrema derecha en América Latina y por el debate interno sobre memoria y justicia en Chile. Kaiser, exdiputado y figura cercana al Partido Republicano, sostuvo que muchos de los reclusos ya son ancianos y enfermos y que su eventual gobierno revisaría los casos por razones humanitarias. Diversos sectores políticos y organizaciones de derechos humanos rechazaron la propuesta, recordando que los crímenes de la dictadura son imprescriptibles según el derecho internacional y deben cumplirse las condenas establecidas por los tribunales. El futbolista inglés David Beckham recibió ayer de manos del rey Carlos III la insignia que lo acredita como caballero del Imperio Británico. Esto durante una ceremonia privada en el castillo de Windsor. Aunque su nombramiento fue aprobado en junio, la investidura se celebró oficialmente ahora en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su labor filantrópica. Beckham, de 50 años, acudió acompañado de su esposa Victoria y de sus hijos. En un breve mensaje difundido por la BBC, el exjugador del Manchester United y del Real Madrid dijo sentirse profundamente honrado y orgulloso de representar a mi país dentro y fuera del campo. El título de Sir lo convierte en uno de los pocos deportistas británicos en recibir esta distinción, directamente del monarca, junto a figuras como Lewis Hamilton y Alex Ferguson. Y el presidente Donald Trump se dirigió a los senadores republicanos en un desayuno hoy en la Casa Blanca. Comenzó su discurso culpando a los demócratas del cierre del gobierno, que hoy ya se convirtió en el más largo en la historia de los Estados Unidos, pero lamentó que no creo que estén recibiendo la culpa que merecen. Cita textual. Trump mencionó los resultados de las elecciones de inmediato en su discurso a los senadores republicanos en la Casa Blanca. No creo que haya sido bueno para los republicanos, dijo Trump, y añadió que discutirían los resultados con más detalle una vez que los periodistas se retiraran. El presidente también afirmó que creía que el cierre del gobierno había influido en los resultados, señalando que la gente parecía culpar más a los republicanos. Las encuestas indican que los votantes atribuyen más responsabilidad a Trump y a los legisladores republicanos por el cierre del gobierno que a los demócratas. Trump reiteró su exigencia a los senadores republicanos de eliminar la obstrucción parlamentaria, el filibuster, que requiere 60 votos para que la mayoría de las leyes lleguen a votación final. Es hora de que los republicanos hagan lo que tienen que hacer, acabar con la obstrucción parlamentaria. Cita textual. Y a las 9:18 de la mañana vamos entonces con nuestro comentario editorial. Mucho se comentó que estas elecciones del día de ayer, martes 4 de noviembre, tenían un fuerte carácter plebiscitario. Pues si fue así, el plebiscito fue un dictamen contundente en contra de la gestión del presidente Donald Trump. La victoria demócrata fue, como suelen decir en España, por ejemplo, un varapalo, o como le leía a un periodista acá en Miami, una masacre. El presidente Trump de inmediato escribió en Truth Social y en letras mayúsculas para darle más énfasis. Trump no estaba en la boleta electoral y el cierre del gobierno fueron las dos razones por las que los republicanos perdieron las elecciones esta noche, según las encuestas. El según las encuestas, lo ven ustedes allí, sí va en minúsculas. En ese momento, cuando él se apresura a escribirlo, todavía pues no estaban los resultados definitivos, pero ya era evidente lo que había ocurrido. Que el presidente no estuviera, dice, fue una razón de derrota. El cierre del gobierno fue la otra razón de derrota.
El presidente, en el tema del cierre del gobierno, le ha apostado, ya lo hemos comentado en varias oportunidades en el programa, a una especie de pulso. Ese pulso se inclinaba, según el presidente, a que los electores dirían, el público diría, el cierre es culpa de los demócratas, que es la narrativa impuesta por el Partido Republicano en general y por el presidente Trump en particular. Pero no fue así. El público, por lo visto, se inclinó en el sentido contrario. Total, dirán, tienen las dos cámaras y además están en la Casa Blanca. El presidente ya lo ha reconocido, como comentábamos en el desayuno de esta mañana. El cierre del gobierno influyó en los resultados. La gente culpa a los republicanos, dijo el presidente. Ahora bien, lo interesante está en que en el Partido Demócrata no hay una cohesión en ideologías o en maneras de pensar, porque hay mucha distancia, por ejemplo, entre las candidatas demócratas que obtuvieron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, entre ellas y el triunfador en la alcaldía de Nueva York, el señor Mamdani. Quiere decir que hay un punto coherente en las victorias demócratas de ayer, incluyendo, por ejemplo, en Georgia, incluyendo, por ejemplo, incluso aquí en Miami, donde la candidata demócrata igual tiene que ir en una segunda vuelta, pero fue ella la que obtuvo el mayor número de votaciones. Y también tenemos lo que ocurrió en California, donde la votación sobre el cambio de registro es una victoria para Gavin Newsom. Vayamos al caso de Mamdani. Él ha declarado, a ver, aquí se me ha perdido, él dijo, soy joven, pese a mis esfuerzos para envejecer, soy musulmán, soy un demócrata socialista y lo peor de todo, me niego a pedir perdón por nada de ello. Llega con un reto muy difícil, porque ha hecho promesas bastante populistas, difíciles de cumplir. Ahora le toca enfrentarse a la realidad. Pero más allá de lo que ha planteado, ¿qué nos dice esa victoria? Uno, incluso para el Partido Demócrata hay rupturas importantes. Los jóvenes fueron a votar de manera masiva, con mucho entusiasmo, como no se veía desde la década de los años 60, es decir, 60 y tantos años atrás. Y dos, hay deseos por romper con el establishment, como no se veía desde aquellas décadas. Y también, pues, las propuestas populistas tuvieron atractivo, congelación de alquileres, autobuses gratis, guarderías gratis para niños hasta los 5 años, en fin, el detalle está en ver si ahora él podrá cumplir con todo eso. Las palabras que le da al presidente Donald Trump fueron fuertes. Escúcheme bien, presidente Trump, cuando le digo esto, para llegar a cualquiera de nosotros tendrá que pasar por encima de todos nosotros. Se abre un periodo interesante sin lugar a dudas, y como decía al principio, si fue un plebiscito, lo de ayer, pues el plebiscito fue abrumadoramente en contra de Donald Trump. 9:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Y a las 9:27 de la mañana, hora del este, aquí en los Estados Unidos, hacemos contacto con Maribel Balvin. Ella es comentarista política para analizar los resultados de ayer. Ella está aquí en Miami. Maribel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, gracias, siempre un placer. Maribel, ¿qué destacarías en primer lugar de los resultados electorales del día de ayer, que se extendieron por toda la geografía? Hubo elecciones de todo tipo, ¿verdad?
desde consultas en California, el alcalde de Nueva York, algunas gobernaciones. ¿Qué destacas en primer lugar? Yo creo que fue importante destacar de que los demócratas decidieron oír la llamada urgente que tenemos en estos momentos de responder a cómo hacer nuestro gobierno mejor. Y en cada uno de estos estados, como tú mencionabas, y elecciones de ciudades y de todo tipo, específicamente las dos mayores que fueron los gobernadores de New Jersey y de Virginia, el mensaje de asequibilidad. Eso ha sido lo que yo creo, ha hecho como una conexión específica, porque el levantarte todos los días y ver que definitivamente la vida está más cara, todo está más caro, al mismo tiempo el ver las acciones que el gobierno está tomando con los inmigrantes, yo creo que eso no solamente con los hispanos, eso es algo, un mensaje que el pueblo americano no ha recibido bien de la forma que se está llevando a cabo este proceso. Y simplemente que los demócratas, yo creo que se despertaron y dijeron, hay que salir, hay que ser parte del cambio, y respondieron ayer, César Miguel. ¿Qué nos puedes decir de las dos damas que han sido elegidas gobernadoras en Virginia y en Nueva Jersey? Exacto, como dijo Hakeem Jeffries, estas dos mujeres son las que representan lo que es el Partido Demócrata del futuro. Congresistas las dos, y hemos visto que lo que él quiere decirnos es que el futuro del Partido Demócrata está en realidad a través del Congreso de los Estados Unidos. Y ellas representan eso, se identificaron mucho con los votantes, madres, que trabajadoras, personas que han tenido dificultades en sus vidas, y pudieron transferir ese mensaje personal, César Miguel, al votante, y el votante respondió. Me llama la atención que son mujeres de acción. Una estuvo en la CIA y no precisamente como analista, y la otra piloto de helicópteros en la Marina. ¿Qué te dice ese elemento tan particular? Muy específico, y específicamente para esos dos estados que ellos representan, donde hay tantas personas que son parte del gobierno, que trabajan para el gobierno, que han sido como ellas mismas retirados de la CIA, retirados de la Marina. O sea que la combinación, como te decía anteriormente, de sus personalidades y la conexión directa con los votantes de sus estados fue una fórmula perfecta. ¿Qué ocurrió en California, Maribel? En California, qué interesante, ¿no? El gobernador Newsom se ha dedicado a tomar como decimos, a tomar la batuta, y los votantes de California le respondieron. 90 días para poner esta campaña, mucha oposición, porque en realidad nadie quiere hacer lo que se está haciendo de redistribuir los distritos en beneficio específico a un partido, ni los demócratas, ni bueno, no sé los republicanos, pero yo sé que como demócrata no es algo que queremos ver, sino que queremos ver un tipo de proceso mucho más no partidista, ¿no? Pero viendo lo que sucedía en Texas, él pudo vender muy bien ese mensaje de que esto que estamos haciendo aquí es solamente en respuesta a lo que ha hecho Texas, y para poder salvar la democracia tenemos que hacer esto, y respondieron los votantes, y a través de todo el país las donaciones que llegaron para esa campaña fueron increíbles. Y hablemos ahora pues del caso más emblemático, el de Zohran Mamdani, allí en Nueva York. En momentos donde se persigue a los inmigrantes, la ciudad más grande del país elige a un inmigrante como su alcalde. ¿Qué lectura le das a esa elección, Maribel? Lo de Mamdani es algo bien sui generis. Definitivamente alguien que hizo una campaña muy, muy interesante. No se le puede negar la forma que conectó nuevamente con los votantes. Tiene la mayor cantidad de jóvenes, personas de menos de 30 años, votando en una elección. Al fin y al cabo, si miramos números, en realidad, César Miguel, él gana por 9 puntos. El alcalde Adams, antes que él, ganó por 39 puntos. O sea que simplemente fueron votantes diferentes lo que él ha podido atraer a su campaña. Yo no creo que necesariamente él es lo que representa el futuro del Partido Demócrata, pero su forma de llevar la campaña definitivamente sí es algo que se puede imitar. El mensaje trabaja muy bien para Nueva York, pero no necesariamente quizás
para el resto del país y definitivamente no en la Florida y no en Miami-Dade County. Sí, me llama la atención porque el Partido Demócrata muestra una gama muy amplia de posibilidades ideológicas, ¿verdad? Desde Newsom hasta Mamdani. ¿Qué es el Partido Demócrata hoy por hoy entonces, Maribel? ¿Cómo lo definirías? Sí, siempre ha sido, como se dice, una carpa amplia, ¿no? El Big Tent. El partido siempre ha abrigado a todos diferentes filosofías y hay una izquierda, hay una derecha y siempre hay el medio. Yo creo que siguiendo adelante en estos momentos y hasta las elecciones del 2026, vamos a ver el medio, vamos a ver como las gobernadoras de New Jersey y de Virginia, ese tipo de filosofía, ese tipo de mensaje donde simplemente tenemos que ver cómo podemos ayudar al pueblo americano a mejorar la economía, a que puedan pagar por sus groceries, por sus rentas, los seguros, y ese va a ser el enfoque del partido donde vamos a ver cómo el pueblo americano, que obviamente se dio cuenta ayer, tenemos que ver cómo mejoramos la situación para todos los americanos, no solamente para los republicanos o demócratas. Finalmente, el caso aquí de Miami entre Eileen Higgins y Emilio González. ¿Qué va a ocurrir allí entonces? Eileen Higgins, que tengo que decir, es una amiga personal, una trabajadora increíble. Su récord en la Comisión de Miami-Dade County, ella trabaja 24 horas al día, dedicada a su distrito, dedicada a los votantes, constantemente tratando de ayudar. El hecho de que casi hubiera podido ganar anoche, ese 37% de ella, yo creo que la lleva a la victoria en diciembre. Emilio González, alguien que conozco también personalmente, muy buena persona, pero yo creo que si vemos los votos republicanos que salieron en la ciudad de Miami ayer, no van a dar suficiente número para poder ganar en diciembre. Yo creo que vamos a tener por primera vez desde el año 1990 y algo, que fue cuando Manny Díaz, la primera alcaldesa demócrata para la ciudad de Miami, la cual, muy interesante, es una de las dos ciudades que se considera más roja en los Estados Unidos, junto con Dallas. Así que sorprendente definitivamente, pero también nuevamente, César Miguel, la calidad del candidato, la comunicación con el pueblo, la identificación y el mensaje nuevamente de asequibilidad, que es el que ha tenido a través de todas sus campañas, fue recibido y lo vimos en los resultados anoche. Maribel, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre encantada, muchas gracias. Maribel Balvin, comentarista política, analista política aquí en la ciudad de Miami. 9:36 de la mañana. En la región de Donetsk, al este de Ucrania, las fuerzas ucranianas han comenzado a instalar redes antidrones a lo largo de las carreteras del frente. Soldados del primer cuerpo del ejército coordinaron la operación con la administración regional en un esfuerzo por frenar los ataques rusos con drones FPV equipados con explosivos. Estas redes simples pero efectivas se han convertido en una de las pocas defensas capaces de proteger a los vehículos y al personal militar en la línea de combate. Los drones, lanzados por las fuerzas rusas, buscan impactar directamente en los convoyes ucranianos. En medio del avance tecnológico de la guerra, Ucrania intenta adaptarse con ingenio para resistir el constante asedio en el Donbass. Y ahora vamos a conversar con el periodista César Batiz, director de El Pitazo. César, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. César Miguel, un gusto estar contigo y con toda la audiencia. César, ha publicado ustedes un trabajo muy interesante que lo han definido como el secuestro de FM Center, uno de los circuitos radiales más grandes e importantes de Venezuela. ¿Qué es ese secuestro? ¿Por qué lo han definido así? Mira, lo primero que debemos decir es que desde el año 2011 entra como parte de los accionistas del circuito FM Center, formado inicialmente en el año 88 por Rodolfo Rodríguez García, padre de Rodolfo Rodríguez Miranda, Marta Rodríguez Miranda, Marlene Rodríguez Miranda. En el año 2011 entra un accionista. Ese accionista en principio entró con la idea de ayudar a la familia Rodríguez Miranda a poder acceder a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y de esa forma lograr la renovación de la licencia para el espacio
Radioeléctrico. Ese accionista que entró con un 30% de las acciones se llama Rafael Sarría. Pero ¿quién es Rafael Sarría? Rafael Sarría es una figura que no debe ser vista sin poner a su lado a la figura de Diosdado Cabello. Porque toda la investigación que nosotros hemos realizado y que han realizado incluso colegas antes que nosotros, y que incluso realizó la autoridad estadounidense a través de la OFAC, indican que Rafael Sarría, su riqueza, su poder económico ha crecido al ritmo que ha crecido el poder político de Diosdado Cabello. Por eso, en mayo del año 2018, Rafael Sarría fue sancionado por la OFAC como denunciado, acusado por ser testaferro de Diosdado Cabello. En esa misma sanción apareció Diosdado Cabello, José David Cabello y Marlene de Cabello, esposa de Diosdado Cabello. Y aparece, por supuesto, la figura de Rafael Sarría, porque por esto que les dije al principio, no se puede entender la figura de Rafael Sarría sin vincularla al poder político que ha tenido Diosdado Cabello. Y bueno, y ha sido el hombre que ha tomado desde el año 2024, ha ido tomando espacio dentro del circuito FM Center hasta el día de hoy que lo maneja completamente, desplazando a la familia Rodríguez Miranda. Hoy por hoy, ¿qué es entonces FM Center? ¿Qué tipo de mensaje está transmitiendo? ¿Qué está ocurriendo con ese circuito? Rafael Sarría llegó a FM Center a establecer la censura. Por eso es la mano que está detrás de la censura. Sabemos que las emisoras de radio en Venezuela están controladas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que se reciben llamadas a diario para marcar la pauta, para marcar la forma en que se abordan informaciones. Por ejemplo, el caso concreto del Premio Nobel de María Corina Machado. Periodistas fueron suspendidos por hacer mención de una noticia que es un hecho público y notorio, como es el Premio Nobel para María Corina Machado. Ahora, Rafael Sarría se ha dedicado a atemorizar a los periodistas, a atemorizar a todo el equipo de FM Center, e incluso ha logrado desde el año 2024 que 20 personas del equipo, entre ellos figuras como Ginaldo Bravo, a quien tenían en pantalla, o como Catherine Valentino, a la que presentaron antes, renuncien, se vean obligados a renunciar porque el clima laboral, el clima de la libertad de expresión está totalmente limitado, porque Rafael Sarría, utilizando como amenaza la figura de Diosdado Cabello, a la Policía Nacional, a la DGCIN, le dice al equipo de trabajo lo que debe decirse y no debe decirse en FM Center. César, me llama la atención que las fotos que vemos de Sarría son borrosas. No hay fotos de él, no le conocemos su rostro en firme. ¿Por qué ese misterio? Uno de los hallazgos que hicimos precisamente en este trabajo que publicamos en El Pitazo, tanto en nuestro canal YouTube como en la página, es que precisamente tuvimos acceso a la fotografía de quién es realmente el Rafael Sarría al que nos estamos mencionando. Desde el año 2018, que como dije antes fue sancionado por la OFAC, se divulgó una fotografía que no correspondía al verdadero Rafael Sarría Díaz, Rafael Alfredo Sarría Díaz, del que estamos hablando. Porque se divulgó una fotografía que correspondía a un Rafael Sarría, ingeniero de origen vasco, y que se filtró esa fotografía, se comenzó a utilizar como si fuera el Rafael Sarría, de amigo de Diosdado Cabello, testaferro de Diosdado Cabello, y que es la mano de la censura. ¿Y cómo tuvimos acceso a esa fotografía? La tuvimos acceso porque gente que trabaja con Rafael Sarría nos envió un video donde Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, realizó una visita a FM Center para promocionar su campaña a la Asamblea Nacional de campaña en mayo de este año, y salió con el que lo acompañaba, quien lo recibió, quien lo halagó en los pasillos de FM Center, fue Rafael Sarría. Y por eso hemos tenido acceso a la primera imagen pública de Rafael Sarría, a quienes ustedes están viendo, quienes puedan ver este video caminando al lado de Nicolásito en
en los pasillos de FM Center. El testaferro de Diosdado Cabello, dijiste hace un momento. Pero ¿de dónde sale este señor Sarria? ¿Qué ha hecho en su vida, aparte de ser testaferro o vinculado en todo caso muy estrechamente a Diosdado Cabello? Esa vinculación tan estrecha con Diosdado Cabello comienza en la Academia Militar, donde Rafael Sarria y Diosdado Cabello ingresan juntos. Rafael Sarria es de la clase media caraqueña. Diosdado Cabello viene del Furrial, de una clase obrera, pero se conocen en la Academia Militar. Por supuesto, Rafael Sarria no pudo terminar la Academia Militar porque en ese momento en que él estaba en la Academia Militar coincidió con el Viernes Negro de 1983 y eso llevó a una reducción del presupuesto de la Academia Militar, del Ministerio de la Defensa en general, y por lo tanto se hizo más estricto la permanencia de los cadetes dentro de la Academia Militar. Y quien fallaba, quien tenía una pequeña falla o quien pidiera una baja, salía de la Academia Militar. Luego de su salida de la Academia Militar, él ingresó, hizo algunos negocios en tecnología, pero se fundamentó en el negocio de seguros. Y cuando Chávez llega a la campaña presidencial del año 1998, Sarria, como por ser muy amigo de Diosdado Cabello, se convierte en parte del equipo de seguridad de Diosdado Cabello. Yeah. Luego también se convierte en una de las personas que ayuda en la logística, la movilización e incluso da dinero a la campaña de Chávez, y por eso cuando Diosdado Cabello comienza en Conatel, precisamente, que fue el primer cargo que tuvo Diosdado Cabello, ahí ya estaba presente Rafael Sarria. Diosdado pasó al ministerio, pasó a la vicepresidencia de la República, luego fue gobernador de Miranda, diputado, y en todos esos cargos ha estado presente Rafael Sarria, hasta el punto que en el año 2010 da una explosión económica y comienza a comprar propiedades en Estados Unidos, en España y en Venezuela. Ya para cerrar, César, la familia Rodríguez Miranda está fuera de la operación de FM Center. ¿Cuál es la situación en este momento? La información que tengo es que Rafael Sarria, como aprovechó su contacto en la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en Conatel, y a través de estos contactos prácticamente desplazó con la composición accionaria frente a Conatel, no frente a los registros legales, frente a Conatel, a la familia Rodríguez Miranda. Hoy Rafael Sarria tiene toda la operación. Incluso debo decir e informar que los días 12 y 13 Rafael Sarria, la FM Center de Rafael Sarria realizará la preventa en el edificio Global que pertenece a Rafael Sarria, con horarios muy limitados y con grupos muy limitados. Lo curioso es que hay empresas que incluso están evaluando si participar o no en esa preventa. ¿Por qué? Porque saben que Rafael Sarria es una persona sancionada. Y yo diría, y en verdad que habría que reflexionar muy bien si yo fuera CEO de alguna de estas empresas, porque hay que ver muy bien si se van a relacionar con una persona que está sancionada con Estados Unidos. Una empresa, por ejemplo, de licores o de telefónica, que tenga presencia en Estados Unidos, debería pensarlo muy bien antes de firmar un contrato con una emisora o con un circuito que es dominado por un personaje como sancionado por las autoridades de Estados Unidos. De Estados Unidos, donde tuvo que salir a la carrera, por cierto, César Miguel, cuando le anunciaron que él no podía demostrar de dónde venían los fondos con los cuales se había gastado $2 millones en el 2016 en tarjeta de crédito, se había comprado unas casas inmensas en Plantation, acá en Florida, y bueno, y tenía además un apartamento en New York que ocupaba su hija Verónica, quien tuvo junto con su padre y su madre irse a vivir a Madrid, donde estuvieron un tiempo y luego se fueron a Caracas. Caramba, muy interesante. César, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Siempre a la orden. César Batiz, periodista venezolano, director de El Pitazo. 9:47, una pausa y ya regresamos en Conexión. Son las 9:51 de la mañana. Hacemos ahora contacto aquí en la ciudad de Miami con el destacado abogado
y analista político, el doctor Rafael Peñalver. Rafael, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Y hace algunos días que no hablamos y veo que tienes tremendo estudio montado ahí. Qué lindo luce el background que tienes, así que te felicito. Muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias. A ver, ya hoy se ha batido el récord del cierre más largo del gobierno federal. ¿Qué implica eso, Rafael, para la nación en general? Mira, para la nación es un espectáculo triste ver que el gobierno no puede, el gobierno del país más grande del mundo, que no puede ni siquiera coordinar un presupuesto nacional. Es algo que desdice de ambos partidos, del liderazgo nacional. Pero yo creo que todo eso va a cambiar después de las elecciones de anoche. Ya hoy por la mañana estamos viendo como líderes del Partido Republicano pues están acercándose a líderes del Partido Demócrata diciendo de que vamos a ver cómo empezamos a hablar, porque los resultados de anoche fueron desastrosos para los republicanos y creo que ha mandado un mensaje de que el electorado no está satisfecho con lo que está pasando en la Casa Blanca ni en Washington y que necesitan haber cambios. De lo contrario, los congresistas republicanos van a caer como aquellos que se están aguantando a un barco que se está hundiendo, y si no saltan del barco antes de que se hunda, van a hundirse con ese barco. La apuesta, evidentemente, tanto por el Partido Republicano como por el Partido Demócrata, pero sobre todo por el presidente Trump, era que esta especie de pulso lo iba a ganar Trump, en el sentido de que la opinión pública, en definitiva, iba a decir el cierre del gobierno es culpa de Chuck Schumer, de los demócratas, etcétera, etcétera. Como bien dices, la elección de ayer evidenció exactamente lo contrario. A ver, el presidente había pedido... Sí. Y las encuestas, César Miguel, las encuestas dan que la abrumadora mayoría del país le echa la culpa del cierre del gobierno al presidente Trump, y los demócratas han jugado esto muy inteligentemente, diciendo que estaban aguantando el voto en el presupuesto, no apoyando el presupuesto presentado por Trump, precisamente para salvar, para evitar el alza que ha habido en las primas de los seguros médicos. Y ha sido un argumento que ha tocado el bolsillo de las personas, especialmente en nuestra comunidad, donde en la ciudad de Hialeah, por ejemplo, es la ciudad donde más beneficiarios hay del programa del Obamacare. Y exactamente es ese escenario, las personas que más son afectadas en el país por el alza en las primas son precisamente nuestros vecinos que viven aquí en nuestra comunidad, y yo no creo que ellos están satisfechos con lo que está sucediendo. El presidente había pedido a los republicanos la opción que él definió, creo que nuclear, apretar el botón donde se eliminaba el filibuster para romper con ese techo de 60 votos. ¿Eso prosperará ahora? ¿Qué puede ocurrir con eso? Yo no creo que ninguno de los dos partidos quiere cambiar eso, porque si tú lo cambias ahora, el día que hay un cambio de gobierno y los demócratas vayan a tener el control, pues entonces podrán gobernar solamente con 51 votos y no con los 60 que se puso como una norma para tratar de crear un ambiente bipartidista, que no se pasaran medidas que fueran tan controversiales, que solamente pasaran con 51 votos. Es una medida que ha ayudado a ambos partidos, y yo no creo que los partidos, ninguno de los dos, quiera quitar ese entendimiento por miedo de que el día que pierdan el control los republicanos, pues los demócratas les van a hacer lo mismo a ellos. Por lo tanto, yo creo que después del resultado de las elecciones de ayer, el rechazo tan obvio que ha habido al presidente Trump, yo creo que los republicanos van a reconsiderar todo esto y van a buscar una manera de llegar a un presupuesto que sea aceptable tanto para ellos como para los demócratas, y mantener la tradición de que para pasar una medida sustancial en el Senado hagan falta 60 votos. El presidente se ha reunido esta mañana a desayunar con los senadores republicanos y dijo... los demócratas van a ampliar la Corte Suprema si ganan la mayoría. Van a
a Washington, D.C. en un estado, van a convertir a Puerto Rico en un estado. Así que ahora ganan 2 estados, ganan 4 senadores. Bien, creen que tienen problemas, van a hacer todo lo posible. Van a ganar votos electorales, va a ser una situación muy, muy, muy mala. Llama la atención porque el presidente Trump acusa el golpe que recibió ayer. ¿Cómo lo calificarías, Rafael? Mira, lo más interesante de todo, yo siempre he mantenido que Donald Trump ni es republicano ni es conservador, es solamente lo que le interese a él en cada momento. En la víspera de la elección de Nueva York, traicionó al candidato republicano a la alcaldía, apoyando al ex gobernador demócrata como Sí. sobre el propio candidato republicano. Ahora, después que ha visto el resultado tan catastrófico de anoche y el rechazo que ha habido de su política a todo nivel, pues ahora está echándole la culpa. Sacó un Twitter hoy Sí. por la mañana en las redes sociales diciendo que él no estaba en la boleta, que la derrota no había sido de él, sino que era de los candidatos. Yo creo que ya los congresistas se están dando cuenta de que a bordo de este barco, si no saltan, se van a hundir ellos mismos. Y yo creo que vamos a ver cambio en toda la perspectiva política en las próximas semanas. Muchos analistas advirtieron que esta elección del día de ayer tenía un carácter plebiscitario, ¿verdad? Era una suerte de plebiscito sobre la gestión del presidente Trump. Si es un plebiscito, entonces el presidente resultó realmente derrotado, a pesar de ese tuit que recién comentabas. ¿Qué puede hacer entonces ahora el presidente, conociéndole su manera de reaccionar? Y si él fuera una persona medida, yo creo que reconsideraría especialmente su política hacia Putin, donde Estados Unidos se ha convertido básicamente en un aliado del agresor comunista Putin, abandonando a nuestros aliados de Europa. Eso es número uno, volver que sea el Partido Republicano lo que era antes, no el compartir con Putin y con los dictadores del mundo, sino que Estados Unidos sea el país de la libertad y la democracia. Pero aún más importante a nivel doméstico, volver a reconsiderar la política que está siguiendo en contra de la comunidad hispana. Cuando él fue electo y dijo que iba a sacar del país a las personas que estaban indocumentadas, que habían sido violentas, que habían sido delincuentes y criminales, las personas aceptaban ese argumento. Claro, ¿quién quiere tener a un delincuente en su comunidad? Nadie. Sí. Pero él no se ha limitado a eso, al contrario, lo que ha limitado, se ha extralimitado y ya está exponiendo un lenguaje que es antihispano, antimigrante, diciendo que los inmigrantes están envenenando la pureza de la sangre norteamericana, creando un ambiente de hostil y de odio, especialmente hacia aquellas personas inmigrantes que son las que han mantenido la economía de este país, ocupando los puestos, hombres y mujeres de bien, que han trabajado en los puestos que más nadie ha querido, que llevan aquí 30, 40, 50 años, que tienen hijos y nietos nacidos en este país y que ahora sean víctimas de una persecución donde oficiales con las caras tapadas se aparezcan en tu barrio y empiecen a llevarse a personas, inclusive esperando a los padres en los colegios, arrebatándole a los padres cuando van a dejar a sus hijos en los colegios, en los centros médicos y en las iglesias. Ese no es Estados Unidos de América. Y ayer la comunidad cubana, la comunidad hispana de New Jersey, empezó a pasarle la cuenta al presidente Trump cuando apoyaron en una forma abrumadora la candidatura demócrata, a pesar de que hace solamente un año esa misma comunidad hispana había dado un apoyo nunca dado antes al presidente Trump. Así que la comunidad hispana se siente traicionada, se siente que tiene un presidente hostil, y yo creo que si los republicanos en el Congreso no se dan cuenta de lo que están pasando, de lo que está pasando, pues yo creo que van a estar poniendo sus propios puestos en riesgo. Sí. Rafael, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias. Siempre es un gusto estar con ustedes, César Miguel. Muchas gracias. El doctor Rafael Peñalver en la ciudad de Miami. Las 10:01 de la mañana, Capicúa. Roma, la ciudad eterna, vuelve a recordarnos que su historia también se derrumba. El reciente colapso de una antigua torre
ha reabierto la pregunta. ¿Puede protegerse cada muro de una ciudad con más de 3.000 años de historia? Aunque millones de euros se destinan a su conservación, el hecho ha expuesto una realidad incómoda, el abandono. La profesora de restauración arquitectónica Francesca Romana advierte que mientras el Coliseo o el Panteón están bien cuidados, muchos otros monumentos antiguos y recientes permanecen olvidados. Roma es un museo al aire libre, pero también una ciudad viva, con calles saturadas y recursos limitados. Entre ruinas que caen y muros que resisten, la capital italiana lucha por mantener viva su memoria. Esto a propósito del colapso de una torre medieval. Bien, ya que estamos hablando de Roma, vamos a ocuparnos de un tema de la Iglesia Católica Romana. El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano ha concluido que la Virgen María no puede ser considerada corredentora y no puede compartir con Jesús la potestad de salvar a la humanidad del pecado, por lo que no se proclamará un nuevo dogma, lo que pone fin a una larga disputa entre los teólogos. ¿De qué estamos hablando? Vamos a consultarlo con el padre Manuel Teixeira. Él es el director general del Instituto de Teología para Religiosos y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello, allá en Caracas. Padre Teixeira, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este programa. Un placer saludar. ¿Qué significa que la Virgen María no puede ser considerada corredentora? ¿Se está demeritando a la Virgen? No. A ver, ese ha sido un debate de algunos años atrás, donde hay un grupo que quiere decir que María es corredentora. ¿Cuál es el gran problema? O sea, el gran problema es que el único redentor que tenemos es Jesús. Y al hablar de la madre corredentora, pareciera que Jesús necesitaría de la ayuda de María en la redención. María también, como todos los cristianos, pues, o como toda la humanidad, es redimida por Jesús. Y se habla en ese sentido de que María fue preservada del pecado original, bueno, justamente gracias a la redención de su propio Hijo. Eso no debilita para nada la figura de María. O sea, la figura de María de alguna manera es una figura que ha sido siempre importante en la Iglesia ya desde el Nuevo Testamento, es decir, cuando ella aparece en medio de la comunidad de los apóstoles, cuando ella es un referente también para los apóstoles, cuando ella de alguna manera ha sido llamada María, Madre de Dios, en el Concilio de Éfeso en el año 431, es María la Madre de la Iglesia y Madre nuestra también. Es decir, hay muchos títulos de María que de alguna manera enaltecen la figura de María. Ahora, la figura de la redención, es decir, ¿quién es el que redime? ¿Quién es el que salva? Realmente se elige. María participa de la redención, o sea, María de alguna manera ayuda a la redención en cuanto a que dice sí al querer del Padre cuando le pide que pues sea la madre de su Hijo. Pero eso no la convierte ella en corredentora de la humanidad. El único redentor en ese sentido es Jesús. Ahora, eso dice, padre, que eso es una discusión vieja entre teólogos. ¿Quiénes lo plantearon originalmente? ¿Por qué convertir a María en corredentora? Bueno, últimamente, o sea, en los últimos años ha habido como un movimiento que quiere poner a la figura de María como corredentora. ¿Por qué? Pues bueno, pues para enaltecer la figura de María. O sea, pareciera que para enaltecer la figura de María habría que darle como que un título más. Sin embargo, ¿qué es lo que se busca? Bueno, lo que se busca, no sabría yo directamente, pues creo que es enaltecer la piedad. Pero hay piedad que hay algunas
formas de piedad que no pertenecen a la tradición de la iglesia. Eso justamente lo dice el documento que se sacó, que sacó el dicasterio de la fe, que desvían el sentido original de María, y no porque digamos que es corredentora la estamos enalteciendo. Se busca como que reavivar la fe en alguna piedad con María, pero la cuestión es de qué fe se trata, es decir, porque la tradición de la iglesia nunca la ha tenido como corredentora, Sí. total. En algún momento de la Edad Media, alguna vez algo se pudo haber dicho de eso, pero eso después se abandonó. Eso más bien tiene más o menos 80 años Ya. que está ahí. Porque pregunto, solo la Iglesia Católica Apostólica Romana es la que adora a María y le da su santidad. Las demás profesiones, religiones cristianas no lo hacen. ¿Es así? Bueno, ahí tengo que hacer varias correcciones, si me permiten. Ajá. Primero voy a decir la Iglesia Católica, o sea, y es apostólica. Romana, pues, bueno, está en Roma la sede, pero no significa que sea romana, porque es también venezolana, es norteamericana, es cubana, es española, es lo que sea. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, el término adoración, en el sentido técnico, teológico, solo es aplicado a Dios. O sea, no hay adoración a María. Ese es el segundo aspecto. El tercer aspecto que a mí me parece importante, María es intercesora. O sea, ¿qué significa que es intercesora? O sea, que nosotros a través de ella, pues accedemos y pedimos también algo al Hijo. Es decir, es como que, vamos a decirlo en términos criollos, ¿no? Es como si fuera nuestra palanquita delante del Hijo, ¿no? O sea, pero no es, o sea, no tiene nada que ver con la adoración. O sea, yo le pido a ella y ella, pues, de alguna manera intercedería. Hay un hecho, por ejemplo, bien interesante en el Evangelio de Juan, que es la boda de Caná. Justamente María es la que intercede porque en esa boda ya no había vino y le dice al hijo, mira, no tienen vino. Y entonces Jesús es cuando hace el milagro de la boda de Caná. Esa es la figura de María. O sea, la figura de María no es ser protagonista. La figura de María es acercarse al hijo y acercarnos al hijo. Pero ella no se acerca al hijo, no se queda en ella. O sea, sí. Muy bien. Bueno, le agradezco mucho los comentarios. Y con relación a la corrección, yo solo dije la Iglesia Católica Romana, porque así la distinguimos de la Iglesia Cristiana de Oriente, ¿verdad? Eso viene de la discusión bizantina. Católica. Claro. Sí. Muy bien, muchas gracias, padre. Muchas gracias a usted. El padre Manuel Teixeira es el director general del Instituto de Teología para Religiosos y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello allá en Caracas. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. 10:14 de la mañana. Un glaciar antártico se redujo casi un 50% en tan solo 2 meses. Es el retroceso más rápido registrado en la historia moderna, según un nuevo estudio. La forma en que retrocedió podría tener importantes repercusiones en el aumento global del nivel del mar. Vamos a abordar este tema con la doctora Yuli González. La doctora González es especialista en demografía climática y experta en salud ambiental. Vamos a Washington. Yuli, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola. Gracias por tenerme. Estamos hablando del glaciar Hectoria, aproximadamente del tamaño de Filadelfia, que se ha reducido 50%. ¿Qué pasó con este glaciar, Yuli? El cambio climático, aquí podemos ver prueba que el cambio climático es real.
Y uno puede pensar que lo que está pasando en el polo norte o en el polo sur no le impacta aquí en los Estados Unidos o en otro lugar del mundo. Pero lo que pasa en los polos norte y el polo sur también nos puede impactar aquí. Por ejemplo, puede subir el nivel del agua, y ese subir el nivel del agua del mar tiene muchos efectos negativos con la gente del pueblo y también con la biodiversidad. A ver, 50% en solo 2 meses. Si es así, en próximos 2 meses se desaparece por completo el glaciar. ¿Eso funciona de esa manera? Si seguimos con los aumentos de usos de fósil, puede seguir. Si no hacemos nada, si no actuamos o hacemos pólizas para parar ese tipo de efectos, puede seguir. Y no solamente con sino puede seguir con otros pedazos de hielo que están en el polo norte y en el polo sur, y otra vez más nos impacta a nosotros aquí en la Tierra. A ver, doctora, cuando se derrite un glaciar de estas características, ¿eso se traduce, hay alguna manera de medirlo en más agua? ¿Hay alguna manera de medir cuánta más agua entra al océano? Sí, los científicos que se enfocan en ese partículo lo tienen, y yo como demógrafa uso y lo mido por cuánto impacta a las comunidades en las zonas costales, y también se puede medir en salud pública, también se puede medir en los efectos de sistemas económicos. Solamente no significa cuántas pulgadas o centímetros aumentó el nivel del agua del mar, sino cómo impactó a la población. Y esto también se puede mirar en los sistemas financieros y de seguros. Por ejemplo, muchas compañías privadas ya se están saliendo de las zonas costales, y eso se puede ver en los estados como Luisiana o en la Florida, donde están ustedes. En efecto, ¿cuál es el pronóstico, por ejemplo, para una ciudad como Miami, que está frente al mar? ¿Qué puede ocurrir con esta ciudad, doctora? Muchas cosas en varios niveles. La ecosistema y la biodiversidad se puede impactar, y el agua aumentada por el mar puede también crear erosión de las propiedades costales, y eso puede impactar a las casas, no tan solamente las casas, pero también los edificios, donde las calles, y también el agua tiene más propensidad en dañar a la salud del pueblo. Por ejemplo, más mosquitos y también más vectores de organismos que viven en el agua y impactan a la salud de uno. Por ejemplo, si uno va a nadar y tiene una herida abierta, esos microorganismos entran a la piel, al cuerpo, y eso impacta. Por ejemplo, un organismo que se llama vibrio. Eso y hasta hay estudios donde eso puede causar muchas cosas, como llevar a una persona a un hospital, o también puede ser fatal. Que hay muchos niveles donde el deshielo glacial impacta a la gente, y se puede medir no solamente, como dije yo, por pulgadas en el mar, sino cómo afecta a las casas, cómo afecta a la infraestructura, cómo afecta el ecosistema, a la salud pública y a los sistemas económicos. Algunos ven escenarios terribles, la ciudad de Miami inundada, desbordada por el mar. ¿Eso puede ocurrir en cuánto tiempo? En el futuro, estamos haciendo un pronóstico para cuántos años aproximadamente. Pues eso no se puede decir, no puedo decir en 1 año o 2 meses, porque como usted ya vio, en solo 2 meses ese glaciar se redujo por 50%. Y entre más usamos fósiles, entre menos
hacemos pólizas o tenemos acción para prevenir todo eso, lo que está pasando, uno no sabe si eso puede pasar, más inundaciones pueden pasar en un año o en una década. No puedo decir exactamente el tiempo, pero sí puedo decir que si no hacemos algo para actuar y prevenir más usos fósiles, esto va a impactar no solamente a los niveles del mar, pero nos va a impactar a nosotros aquí en los Estados Unidos o en otros lugares también del mundo. De manera tal de que el calentamiento global sí existe, sí es verdad y sí nos está afectando, ¿no? Sí, absolutamente. Y aquí están las pruebas. Nunca jamás en la historia se había escuchado que un glaciar se había derretido al 50%. Y aquí están las pruebas que uno puede ver con sus ojos. Y también hay muchos estudios científicos que nos están enseñando que el cambio climático es verdad, es real y nos está impactando a todos. Muy bien. Doctora González, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes. La doctora Julie González nos habló desde Washington. Recuerdo haber ido en un crucero con la familia a Alaska y el buque inmenso entra en un glaciar y se escuchaba continuamente el estruendo de los grandes trozos de hielo que venían cayendo. Y eso fue hace ya unos cuantos años. 10:21 de la mañana. Hoy la Corte Suprema examina un caso con enormes consecuencias para las empresas, los consumidores y el poder presidencial aquí en los Estados Unidos. Los magistrados analizan la legalidad del uso que hizo el presidente Donald Trump de sus poderes de emergencia para imponer aranceles a las importaciones procedentes de más de 100 países. El presidente Trump justificó los aranceles como necesarios para reducir el déficit comercial e impulsar la producción nacional. Sin embargo, una docena de estados y pequeñas empresas impugnaron los aranceles. Y vamos a hablar del Banco de Alimentos. En el sur de Florida, la demanda de ayuda alimentaria sigue aumentando mientras el gobierno del presidente Trump anunció el reinicio parcial del programa SNAP, pero con pagos reducidos a la mitad. El programa SNAP es el antiguo programa de los cupones alimentarios. En Pembroke Park, organizaciones como Feeding South Florida advierten que la situación es crítica. Miles de familias, muchas con empleados públicos sin salario por el cierre federal, acuden cada día en busca de alimentos básicos. Los voluntarios trabajan al límite para cubrir la demanda, mientras los precios de los productos esenciales continúan subiendo. El programa SNAP, que beneficia a millones de hogares en Estados Unidos, enfrenta así una de sus etapas más tensas. La incertidumbre se extiende mientras el Congreso no logra un acuerdo para reabrir el gobierno y, como ya habíamos comentado, hoy se ha establecido un nuevo récord en el cierre del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. El reloj nos dice que son las 10:24 de la mañana. Apertura de la cuarta pared en el Cultural Arts Center, nuevo espacio dedicado al arte escénico y a la formación teatral aquí en Miami, y la inauguración será con el montaje de Las Sillas, la obra de Eugene Ionesco, el Teatro del Absurdo. El montaje corre por cuenta de la directora y actriz Marilyn Romero. Marilyn, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme y a usted por darme la bienvenida. ¿Qué es esta cuarta pared? Pues la cuarta pared es una sala, un nuevo espacio teatral, una sala pequeña, íntima, para ofrecer a la comunidad de Miami, y estamos localizados en el oeste de Miami, en el oeste de Kendall,
Por lo tanto, no solamente es para toda la comunidad de Miami, sino también es para empezar a cultivar un público que vive bastante alejado de todas las otras salas teatrales que normalmente se visitan, que están más cerca del downtown. Y aquí, bueno, pues estamos haciéndoselo más accesible a las personas que viven en esta área de acá y, por supuesto, a todos los demás que quieran venir hasta acá. Es una sala, es un espacio teatral, se llama La Cuarta Pared. Es un centro cultural donde tenemos planeado hacer especialmente teatro, un teatro de calidad, un teatro que por ser un espacio pequeño y no estar comprometido con la necesidad de hacer de una taquilla muy amplia, pues que podamos hacer obras un poquito más enfocadas en el arte, en el teatro de arte, además de ofrecer talleres, danza, eventos de pequeño formato, monólogos, comedias. Me llama la atención que hayan escogido una obra de Ionesco para inaugurar la sala. ¿Por qué? Bueno, porque, como le digo, Ionesco es un escritor icónico del teatro del absurdo y esta obra en particular es una obra muy simpática, que tiene muchos aspectos, tiene el tema del absurdo, la lleva por muchos lugares, pero sobre todo da la oportunidad de crear un montaje inmersivo, un montaje interactivo y además muy ameno. Y entonces pues la escogimos porque era una obra que teníamos en planes hacer eventualmente, y cuando se nos dio la oportunidad de abrir esta sala, por supuesto cuando lo íbamos a hacer antes, la teníamos proyectada, era para alquilar otro local, otro lugar, pero al tener la oportunidad de abrir esta sala, pues dijimos es perfecta porque es pequeña, es pequeño formato, y además el hecho de que estamos en un espacio íntimo, pues se presta muy bien para la historia de las sillas. Marilyn, cuando usted dice espacio íntimo, ¿de cuánto aforo estamos hablando? Estamos hablando de unas 70 sillas. En Dependencia también, es un espacio abierto, es un black box. Por lo tanto, tiene la posibilidad de tener diferentes orientaciones. Claro. Tiene la posibilidad de que se quede todo libre y que se pueda hacer una exposición, que se pueda hacer un espectáculo de danza. O sea, tiene muchas posibilidades, pero vamos a decir, de la manera más tradicional teatral, ocuparía unas 70 sillas, 70 asientos. Por lo que estoy viendo en los videos que nos han facilitado, el público forma parte de alguna manera ya de la obra, no hay la distancia entre el escenario propiamente y las butacas, todo está integrado. Este montaje que estamos viendo, ¿cómo reaccionó el público con tal cercanía, Marilyn? Pues en realidad, bueno, ese es el propósito. La cuarta pared es un concepto teatral. Sí. O sea, para los actores la cuarta pared es la pared invisible que divide al actor, a la escena, del público. Y bueno, es una regla que nunca se cruza la cuarta pared, a no ser que esté planteado por la dirección, ¿no? Y entonces el espacio, le pusimos la cuarta pared, y justamente en esta obra estamos rompiendo la cuarta pared y estamos haciendo todo el espacio de la vivienda de estos dos personajes, y el público. La obra trata de estos dos personajes que están convocando a una conferencia muy importante donde un orador va a dar un mensaje salvador a la humanidad y al progreso, ¿no? Y entonces han convocado a muchos invitados. Y en este caso, los participantes, o sea, el público que va a venir a ver la obra son parte de esos invitados que llegan. Y entonces, por eso es que rompimos la cuarta pared y el público entonces participa. Solicitamos su participación en diferentes momentos. Y pues eso gustó mucho. Hemos hecho, realmente la obra estrena este viernes, 7 de noviembre, pero hicimos un ensayo con algunos invitados
que puede ser el público que se ve en las imágenes que están pasando. Ajá. Y todas estas personas quedaron muy contentas y se divirtieron muchísimo. Y al final, pues, por supuesto que pedimos comentarios y estaban todos encantados. Maravilloso, Marlene. ¿Por qué no invita a nuestro público entonces, a nuestra audiencia? Bueno, pues nada, vengan a ver las sillas en este nuevo espacio íntimo, precioso, que hemos preparado con mucho ahínco para todos ustedes. En esta hora, las sillas de Ionesco, trabajamos Gerardo Riverón, Asad Mardeli y una servidora, y van a pasarla muy bien, se van a divertir mucho. Este es un teatro divertido, pero de buena calidad, con una gran producción, mucho ahínco en los detalles. Tenemos la escenografía de Novarte, Pedro Balmaceda y Jorge Noa, la iluminación de Ernesto Padilla, la producción de Jimmy González y todo un equipo que hemos trabajado arduamente para poder estar listos este viernes 7 de noviembre y correr 7, 8 y 9 este fin de semana y el próximo. Por supuesto, como tenemos la sala disponible, si llegan muchas personas y a todos les gusta y vienen más, pues podemos seguir extendiendo la obra. Pero por lo pronto tenemos planteados 2 fines de semana. Así que no pierdan el tiempo y pidan su entrada. Repite, por favor, la dirección de la Cuarta Pared Cultural Arts Center. ¿Dónde está? La dirección de la Cuarta Pared es 16351 Southwest 88 calle, que es Kendall Drive. O sea, van por Kendall Drive hasta la Muy bien. Hasta la 163 avenida y ahí mismo van a tener a la mano derecha la Cuarta Pared. En Kendall Drive y la 163 avenida. Excelente. Allí estaremos, Marilyn. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por apoyarnos. Marilyn Romero es la directora y actriz de este montaje de Las sillas de Eugene Ionesco. 10:32 de la mañana. Una pausa y al regreso nuestro foro del día de hoy. Comienza la temporada del bolsillo roto. Llega la Navidad, el fin de año, cuando más se gasta y cuando menos dinero tenemos. ¿Cómo hacemos entonces? Ya veremos. 10:32. Se acerca el fin de año, la temporada en la que por lo general viene el mayor número de gastos y la temporada en la que pues no tenemos tanto, llegamos con el bolsillo roto. ¿Cómo hacer frente a un proceso inflacionario acentuado más en algún país que en otro, pero con ese bolsillo, como decíamos, roto por donde se van nuestros ahorros? Vamos a contar allá en la parte austral del planeta con Jonathan Loidy en la Argentina. Él es CEO del grupo Set Latam y es columnista de Forbes y El Cronista. Es consultor de negocios, conferencista y autor de varios libros. Y en Madrid está Gisela Turazzini. Ella es CEO de Blackbird Bank. Es ingeniero financiero, economista y analista de mercados. Gisela, Jonathan, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ustedes, César, y muy buenos días. Gracias. Un placer, un gusto. Vamos a comenzar obviamente con Gisela, porque las damas van primero. El bolsillo está roto y no hay manera de coserlo. ¿Qué hacemos entonces, Gisela, cuando llegamos a esta temporada ya de fin de año extenuados? Bueno, la verdad es que, como bien decías, César, yo creo que el enfoque debe girar en torno a este problema que tenemos, sobre todo a final de año, ¿no? Este problema crónico de la educación financiera que tiene la sociedad, que deja a las personas a veces vulnerables ante la crisis económica como la que tenemos actualmente, ¿no? Que es deuda, inflación, ese impuesto que tenemos con la inflación que a veces es silencioso y es sigiloso, ¿no? El Estado ha fallado estrepitosamente en este ámbito, ¿no? Ya que sus sistemas educativos públicos tan rígidos y burocratizados no nos han dado esa educación financiera para llegar a fin de año bien y con esa educación para que sepamos qué hacer, ¿no? Y cómo evitar, cómo manejar esos presupuestos y entender el interés compuesto, evitar trampas de deuda, ¿no?
esta falla pues no es accidental, ¿no? Tenemos un gobierno interventor que prefiere a esos ciudadanos dependientes que recurren a subsidios y programas estatales, y en contraste tenemos un mercado libre que brilla por su capacidad de disrupción tecnológica, y estas plataformas nacidas que a veces, como puede ser pues Uber Eats o otras que están nacidas para competencia privada, que a veces nos hacen gastar más. Pues yo aquí te voy a decir que recurriría a la educación financiera, no sé si está de acuerdo mi compañero, pero para este final de año lo que recurriría es mucho a ahorrar, a la educación financiera y a herramientas como, pues evidentemente pueda ser esta, la educación financiera, para que lleguemos a final de mes de la mejor manera. Creo que ese podría ser un buen inicio. Ya. Y me gustaría conocer tu aproximación, Jonathan, por favor. Bueno, coincido y creo que esto nos lleva a toda persona que llega a esta época del año y está ajustada en su presupuesto, lo primero que yo haría es reflexionar por qué llego así. Siempre hay una tendencia a buscar excusas o culpables, y siempre digo que si uno es adulto, el culpable es uno. Y creo que, insisto, siempre, y creo que es una gran materia pendiente de la educación en general. No sé si ustedes, aquí tenemos tres países, digamos, ¿no? España, Estados Unidos, Argentina y seguramente otros países. ¿Quiénes de ustedes recibieron algún tipo de curso introductorio, por lo menos a la educación financiera personal? Ni hablemos de educación financiera un poco más elaborada. Se da por hecho que la gente es buena administrando el dinero, y sin embargo es una de las angustias más grandes, la mala administración financiera. Después puede ser que uno tenga un mal trabajo, puede ser que haya tenido algún problema o algún gasto que no tenía contemplado. Bueno, en tal caso esas son eventualidades, pero por lo general tiene que ver con una mala planificación financiera, que a veces se ve complicada por situaciones exógenas, como puede ser la inflación o las tasas de interés, que bueno, yo tengo una gimnasia muy particular, porque bueno, en Argentina tenemos a la vez la particularidad de tener tasas de interés altísimas, no acceso al crédito, inflación galopante, por más que ahora está más normalizada, lo cual lo hace aún más complejo. En países más normales, como puede ser Estados Unidos o España, eso se simplifica un poco, porque no hay tanta complejidad. Y ahí vamos a los hechos, ¿no? Cosas básicas desde el ahorro, la planificación financiera o la inversión, que son cosas que deberían enseñarse en el colegio de muy temprana edad, porque realmente genera mucha angustia. El dinero a mí me gusta pensarlo como oxígeno, digamos, ¿no? Cuando uno no tiene oxígeno, imaginemos que está nadando en una hermosa paradora en el Caribe. Con oxígeno puede disfrutar de todo lo que hay debajo del mar, observar a su alrededor y tal vez se cruce con un hermoso pescado o ver un arrecife. Ahora, si de repente te das cuenta que no tenés más oxígeno en el tanque, por más que se te cruce una sirena o un tesoro increíble, la única prioridad es tratar de salir a tomar oxígeno. Y eso me parece que es el dinero. Es una posibilidad de tener tranquilidad para poder disfrutar mejor el paisaje. Después, si uno pretende tener dos aviones o un helicóptero, bueno, será cuestión de la ambición. Pero en principio es que no sea un problema cotidiano, y para la mayoría de las personas lo es. Yo Gisela, añadiría, sí, si me lo permites, sí, César, por favor, adelante, Gisela. priorizar pagos esenciales y evitar el uso excesivo de tarjetas con altos intereses, ¿no? Usar apps de comparación de precios y cupones digitales para compras de fin de año, ¿no? Planificar un no spend day, ¿no? Semanal, un día sin gastos para controlar esos impulsos de consumo, ¿no? Aprovechar también los programas de devolución o recompensas de supermercados y gasolineras, que también los hay, esos pequeños truquitos financieros que a veces nos pueden servir. Cuando dices educación financiera, y fíjate que Jonathan ha coincidido contigo y dice, deberíamos conocer esto desde el colegio, desde una temprana edad. ¿Qué deberían enseñarnos, Gisela, en esa educación financiera? ¿Cuáles serían los rudimentos básicos a aprender? Sobre todo el ahorro, ¿no? Los ahorros que muchas familias, fíjate que acumularon durante la pandemia, por ejemplo. Antes, si hablamos del ahorro y cómo ahorrar, hay un caso flagrante, ¿no? Muchos ahorros que durante la pandemia las familias acumularon han desaparecido prácticamente por la falta de educación financiera, ¿no? Según la Reserva Federal, además de este dato, dejando a millones de personas sin colchón para emergencias en medio de esta temporada de bolsillo roto, ¿no?
este agotamiento es el síntoma, te diría, de un intervencionismo que penaliza el ahorro a través de la inflación inducida e impuestos confiscatorios. Esto no es culpa de las personas, esto es culpa del Estado. También hay que decir que no toda la culpa la tiene la falta de educación financiera de la gente, ¿no? Está desincentivando a la persona a ahorrar, la previsión individual, mientras promueve la dependencia de programas estatales ineficientes, ¿no? El principal culpable es el Estado. Aquí hay que decirlo, que no solamente somos nosotros con la educación financiera, sino ese Estado expansivo que con sus políticas redistributivas y la manipulación monetaria hace que no solamente seamos nosotros los culpables, ¿no? Pero esa, como me comentabas, ¿no, César? Esa falta de educación financiera, por ejemplo, la planificación financiera, como decía mi compañero, el hecho de saber ahorrar, saber decir, oye, aunque sea... Pues, por ejemplo, nosotros hablamos en euros, ¿no? Vosotros habláis en dólares. De esos 5 euros, esos 5 dólares que yo puedo destinar a ese chanchito que decíamos en Argentina, porque yo también soy argentina de nacimiento, que destinamos al chanchito, esos 5 dólares, pues son absolutamente impepinables, ¿no? Que decimos aquí en España. Eso tiene que estar siempre en nuestras carteras. Sí, eso no se toca. Y desde ahí poder bajar las facturas, poder buscar otros a través de la competitividad del mercado, buscar pues nuevas empresas que nos den mejores precios, buscar alternativas a lo que ya está dado, ¿no? Aparte, repito, de que el Estado, yo como libertaria te digo, de que el Estado tiene gran parte de culpa de ese incentivo al ahorro, ¿no? Pero sobre todo la educación financiera, aparte de cuánto tengo que ahorrar, de qué manera tengo que ahorrar y quién es el principal culpable de que yo no pueda ahorrar. Una vez conocemos esto, tenemos que ir a por el problema, ¿no? Jonathan, Sí. me escriben... Sí, me parece... Sí. Sí, adelante, por favor, ¿No? adelante. No, me parece muy interesante. También a veces uno tiende a pensar en finanzas en grandes números, ¿no? Sí, Y yo siempre que hago educación financiera, o sea, con mis hijos, los invito a pensar en los pequeños números, ¿no? El tío rico del Pato Donald siempre hablaba del centavo, centavo y centavo, ¿no? sí. Hay dos formas. Una forma es el ahorro directo, que sería el chanchito, que se usa mucho aquí en Argentina, que se dice chanchito porque es como una alcancía donde uno ponía monedas, ¿no? Y que era algo cultural, y que era muy valioso, porque era la simbología de que con poquito que vos pones todos los días, al final de un tiempo es un montón, ¿no? Una forma es esa, que está muy bien, y de hecho yo invito siempre a que lo hagan. Por ejemplo, una cuenta muy simple. Si uno pusiera todos los días 5 euros o 5 dólares en un chanchito o en una cajita o lo que fuera, que son 5 dólares que uno podría, a veces se da cuenta que esos 5 dólares los iba a gastar en ni siquiera un gusto, en un café que se podría haber tomado en la casa y que prefirió pagarlo y que la verdad que no genera mucho valor y demás, al fin de año son 1.800 dólares. 1.800 dólares es un hermoso regalo, 1.800 dólares hasta puede ser un buen pasaje para, por ejemplo, ir a Europa. Por supuesto, cuando uno dice 1.800 dólares suena un montón. Ahora, cuando uno lo piensa en 5 dólares por día, se da cuenta que no es tanto. Y también es el ahorro que uno puede hacer en comprar bien. Hoy creo que es un momento hay tantas opciones y hay tanta ayuda hoy de inteligencia artificial. Hay muchas herramientas que te ayudan a hacer comparaciones de precio en tiempo real que te pueden permitir ahorrarte esos 5, esos 10. Imaginemos que no son 5, imaginemos que son 15 euros, que no parece tanto. Y también ahí es aprender a ser un consumidor más consciente. El consumidor más consciente es el que cada vez que compra algo se hace una pequeña pregunta, que es, ¿realmente vale la pena? Estos 5 euros que me estoy gastando en un café negro en un lindo vaso, pero que me lo podría haber hecho en mi casa por 0 centavos, ¿valió la pena? ¿O fue simplemente por una comodidad o porque me tenté porque pasaba por ahí? A veces evitar esas pequeñas tentaciones o esos pequeños ahorros de energía de a 5 euros, de a 10 o de a 15. Imaginemos que ahorramos 15 por día, estás hablando a fin de año de casi 5.000 euros. Ya te estás acercando a un vehículo, ya te estás acercando a otro tipo de viaje. Entonces me parece que el ahorro, a veces se lo piensa en las grandes cosas o las grandes inversiones y cómo puedo hacer para esto y para lo otro. Y después todos los ahorros que uno tiene, por ejemplo, por pagos de intereses, por pagar la cuota mínima de las tarjetas de crédito, por un montón de situaciones que ahí cuando uno empieza a ver el pequeño ahorro, a fin de año, cuando multiplicas por 365 días, se vuelven en números muy interesantes que uno puede destinar a usar en un lujo o bueno, o simplemente o ahorrarlos para otra cosa mayor, ¿no? Yo creo además, Sí, adelante. Adelante, Giselle, por favor. Un poco es lo que comentas, ¿no? Que además aquí hay una gente
que nos estamos dejando, que es el interés compuesto, porque el interés compuesto implica que con pequeños esfuerzos en el largo plazo podemos obtener grandes rentabilidades, porque de ese pequeño interés que vamos obteniendo día a día se maximiza después el ahorro. Tener una visión de largo plazo es absolutamente clave, porque a corto plazo tenemos poco margen de maniobra, ¿no? Esos 5 euros o 5 dólares no nos significarán mucho, pero como bien decía mi compañero, después a largo plazo el interés compuesto es mucho, ¿no? Sin duda los financieros siempre decimos que el interés compuesto es el gran secreto del ahorrador, ¿no? Por Sí, el interés supuesto. compuesto es la fórmula más linda de la finanza, ¿no? Por lo simple y por el efecto multiplicador. Si uno en vez de meterlo en un Efectivamente, Jonathan. chanchito, lo mete en una billetera virtual, en Ujú. esos 5 euros, y ahí se genera el interés compuesto, ¿no? A esos 1.800 se van a terminar transformando tal vez en 2.100, dos mil Como, trescientos, ¿no? De como manera decía, natural y gratis. O sea, en el interés compuesto no tenés que hacer nada, como, simplemente dejarlo ahí. como decía Jonathan, una vez tenemos esos 5.000 o esos 1.800, podemos optar a un vehículo de inversión y cuando tenemos Ujú. un vehículo de inversión ahí sí que podemos empezar a ahorrar, digamos, de una manera más sólida. Tal cual. Jonathan, te escribe una oyente desde Buenos Aires. Estimado Jonathan, en Argentina, así tengamos educación financiera, no podemos comprar un apartamento. Economía inflacionaria. Mi sueldo está congelado y los precios suben todas las semanas. ¿Qué le dices a nuestra oyente? Bueno, lo primero que tenga un poco de paciencia y que vote bien, ¿no? Creo que en los países que estamos hoy aquí en estas pantallitas tenemos una gran ventaja que en otros países no, que a veces se los alaba o se los ve como referencia, como puede ser China, que son países que han logrado muchas cosas interesantes, pero no son democracias. O sea, cada 4 años, uno, por lo menos en Argentina cada 4, creo que ustedes también, uno tiene el poder de cambiar el rumbo, por lo menos, de las ideas, y después vendrá la ejecución. Ahora estamos en Argentina en un proceso de orden, donde el presidente lo que hizo fue ponerle racionalidad a una irracionalidad absoluta, que era, por ejemplo, eliminar el déficit, por ejemplo, bajarle la inflación, por ejemplo, mandar leyes al Congreso que garanticen la propiedad privada y sobre todo que den señales claras a las inversiones. Y si eso empieza a venir, lo que va a pasar es que empiecen a bajar las tasas de interés. Y si bajan las tasas de interés, lo que esa señora hoy ve, primero que va a dejar de perder, porque el tema no es que suba el sueldo, el tema es que no haya inflación. En los Ujú. países desarrollados los sueldos no suben todos los meses. Capaz que un sueldo sigue siendo 2.000 euros hace 4 años. El problema es que no hay inflaciones de 2 dígitos mensual. Entonces, cuando la inflación es el impuesto indirecto más alto que existe para la gente de menos ingresos. Por eso que muchas veces cuando los países populistas que generan inflación, con la emisión monetaria, con subsidios, con un montón de cosas populistas que en el corto plazo pareciera ser que son la salvación, pero que claramente a largo plazo empobrecen a la población, Sí. hay que decirle eso, hay que decirle que tenga paciencia y que si esto se mantiene así y la gente lo apoya, como pasó en las últimas elecciones, lo que va a pasar es que va a empezar a tener crédito. De hecho, ya hay crédito y de hecho muchas personas han empezado a poder comprarse bienes de consumo, como puede ser una heladera, un televisor o una motocicleta pequeña de baja cilindrada, con cuotas en 24 cuotas sin interés, que Ujú. son cosas que vienen cuando hay estabilidad. Y eso es lo que hay que tratar de tener en los países. Lo primero que uno tiene que buscar y pedirle a los gobiernos es estabilidad y baja de impuestos. O si van a tener impuestos, que esos impuestos sean claramente visibles cuáles son sus beneficios. Digo, yo no veo a un noruego o a un finlandés quejándose demasiado de los impuestos, por más que a nadie le gusta pagar. Pero bueno, tienen buena salud, tienen buena ruta, tienen buena seguridad, tienen buen Sí. acceso, tienen buen crédito. Bueno, no parece tan loco pagar impuestos. Ahora en Argentina tenemos una carga impositiva más alta que Noruega y no podés salir a la calle porque te roban o está lleno de pozos, digamos. Entonces ahí es Ya. donde todo se vuelve más difícil. Muy bien. Viniendo al drama de la temporada del bolsillo roto, dijiste hace unos minutos, Gisela, que ese chanchito no se toca, ¿verdad? Pero Sí. pongamos que el chanchito se rompió y no tiene nada. ¿Qué hacemos entonces, Gisela? Aquí te diría, César, jugar con estirar el presupuesto, ¿no? Ujú. Estirar el presupuesto, ¿no? Yo creo que me gustaría resaltar la importancia vital de la flexibilidad laboral como motor
en este sentido de prosperidad individual en la economía desafiante. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aquí tenemos que permitir a las personas adaptarse rápidamente a las oportunidades, diversificar ingresos, responder a cambios de mercado sin barreras artificiales. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando no tenemos esos ingresos rápidamente, cuando no tenemos chanchito, la flexibilidad laboral ha sido clave para que el gig economy y los trabajos remotos, digamos, sin esa rigidez laboral que tenemos en Europa, haya sido lo que le ha permitido a las personas cambiar drásticamente de trabajo y poder generar ese dinero, ¿no? Pues sin flexibilidad las personas se enfrentan a problemas muy graves, ¿no? Yo creo que además lo que comentaba Jonathan, ¿no? La carga impositiva penaliza también al pluriempleado, penaliza que también si no tenemos disposición de dinero tengamos problemas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, si, como te comentaba antes, ¿no? Conducir, por ejemplo, también tenemos el trabajo remoto parcial, cambiarnos a un trabajo remoto parcial, tener un segundo empleo, empresas de atención al cliente, soporte técnico también ofrecen contrataciones flexibles a final de año si necesitamos un segundo empleo. También tenemos Facebook Marketplace, sigue creciendo como fuente de ingresos extra, eBay también, Postmark. Tenemos también conducir con Uber Eats o Lyft, tareas, por ejemplo, con aplicaciones, microservicios digitales que ofrecen también una segunda remuneración. Estoy dando ideas para aquellas personas que necesiten un segundo empleo, porque evidentemente, o sea, me sabe mal, pero es que el dinero lo tenemos que conseguir trabajando, no tenemos otra opción. Así es, el oxígeno al que hacía referencia Jonathan. Y te hago a ti la misma pregunta, Jonathan. Buscamos el chanchito y está roto, por no decir que está vacío. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que estamos en un momento hermoso de la humanidad, único en cuanto a la cantidad de oportunidades que hay, ¿no? Lo que pasa es, bueno, como toda oportunidad requiere esfuerzo y requiere trabajo. Yo creo que hoy uno puede trabajar en cualquier parte del mundo, uno puede tener, como sumando a lo que decían, ¿no? Desde posibilidades de ofrecer trabajo freelance. Lo que pasa es que hay que desarrollar habilidades, o sea, detrás de todo trabajo tiene que haber cómo estoy aportando valor a este mundo, digamos, y eso es una búsqueda personal. Así como cuando uno compra un producto y elige el producto A, B o C en función de cuánto valor le genera, lo mismo pasa con un trabajo. Uno tiene que entender que uno es como una pequeña empresa o como un servicio, ¿no? En los servicios profesionales es muy claro. Entonces, ¿qué tenés para entregar hoy al mundo? ¿Qué valor tenés para entregar al mundo? Y eso es lo que uno tiene que buscar monetizar. Y hoy lo que te permite, yo siempre digo que una persona tendría que tener un empleo para tener un fijo, y eso es parte de la planificación financiera. Así, bueno, trato de tener un trabajo que me permita cubrir mi estructura de costos fijos y después tratar de emprender. Ya. Siempre buscar emprendimientos que te permiten generar el extra, que tal vez llene ese chanchito, como hemos usado tantas veces de ejemplo en esta oportunidad. Pero nunca tuvo tantas. Hoy cualquiera puede vender en cualquier lugar del mundo. Hay cientos de formas de transaccionar dinero, cosas que hace 15, 20 años era imposible. Ya. No necesitas ser un gran dominador de las tecnologías, no tenés que ser un genio, todo lo contrario. Hoy con una buena idea, con muchas ganas de trabajar, hoy podés trabajar en cualquier lugar del mundo y de esa manera obtener ingresos. Sí. Gisela, Jonathan, les quiero agradecer inmensamente pues estos minutos tan interesantes en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, ti. saludos. Gracias. Chao. Gisela Turazzini desde Madrid y Jonathan Loidy desde Argentina. Son las 10:58 de la mañana. Y este jueves en Conexión, ¿qué implica la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la política de aranceles del presidente Donald Trump? Este jueves en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible.